Bueno, vamos a empezar. Ya todo quedó solucionado. Muchas gracias a Felipe como coordinador de estas reuniones. Y bueno, vamos a tratar de que sea lo más básico posible en pro de que los que seamos maternofetales y los que no podamos entender este tema. Vamos a hablar entonces acerca de lo que son las unidades de cirugía fetal en Latinoamérica y por qué consideramos que es esta la gran oportunidad. No tengo ningún conflicto de interés y básicamente esto es una charla que damos netamente desde el punto de vista científico. Ahí en la lámina estamos observando los hospitales donde yo trabajo, es muy importante, va a tomarme 10 segundos para mostrarlos. Este es el Hospital de San José del Centro y el Hospital de San José del Norte, que es básicamente donde ejercemos la labor académica. Ahí tenemos una unidad materno-fetal que más o menos valora unas 2.000 pacientes al mes y de ahí pues derivamos todas las pacientes de alto riesgo. Esta que vemos acá blanca es una clínica que se encarga, es una caja de compensación que se llama Colsubsidio, ahí valoramos más o menos unas 1.700 pacientes al mes, pues es un nivel intermedio de atención que es básicamente post. Y la otra que ustedes ven ahí es la Clínica de la Mujer, que es una clínica privada donde hacemos más o menos unos 1.800 estudios también mensuales. Como ustedes ven, entonces trabajo en los 3 niveles de atención y esto pues hace que tengamos la posibilidad de ver muchísimas pacientes. ¿Qué objetivos entonces pretendo con la charla de hoy? Quiero que al final de la charla conozcamos algunos conceptos generales de la terapia fetal, que entendamos el papel actual de esa terapia y que sepamos cuándo está indicada, qué sí es posible, qué no es posible, qué corresponde al Discovery Channel y qué no. ¿Cuál es el papel de la cirugía abierta y los procedimientos de adaptación? Y por supuesto que conozcamos los conceptos generales al procedimiento fetoscópico. Al final creo que estaremos dando un overview, un estado del arte de lo que es la terapia fetal. Siempre cuando hablamos de terapia fetal, entonces tenemos que preguntarnos cuál va a ser el resultado y por supuesto el impacto que vamos a tener. Si nosotros básicamente evaluamos una patología que sea incompatible con la vida, si nosotros estamos en este país, acá en Colombia, pues muy probablemente nosotros vamos a poder hacer una interrupción voluntaria del embarazo, tanto si la paciente quiere como si el médico pues considera que esta es la posibilidad, en las 3 situaciones en las que en Colombia es permitida, como son, por supuesto, las anormalidades incompatibles con la vida, aquellos fetos productos de una violación o de violencia sexual, y en tercer lugar, cuando el riesgo de la vida de la madre, cuando la madre tenga su vida en riesgo. En esos casos, pues el que nos aplica sería incompatibilidad con la vida. Si nosotros, por el contrario, dentro de ese estudio que hacemos del feto, vemos que este es un problema corregible al término, pues muy probablemente lo correcto sea esperar a que tengamos el feto ya en recién nacido y le podamos ofrecer en ese momento el estándar de cuidado para su condición. Si nosotros vemos que la situación a la que nos estamos enfrentando va a producir una distosia del trabajo de parto, pues podremos indicar una cesárea por vía, por supuesto, abdominal y probablemente por una causa obstétrica, que es netamente una situación médica que podemos solucionar y no ofreceríamos una terapia fetal. Si nosotros vemos que hay una situación en la cual se ejerza un efecto perjudicial progresivo, seguramente es un embarazo que va a terminar antes de término y como tal, de esa manera finalizaría. Pero si nosotros vemos que es una situación en la cual hay una alteración del desarrollo y que si nosotros haríamos una intervención prenatal que pudiera cambiar esa posibilidad de resultado y de impacto perinatal, probablemente la terapia in útero sea la respuesta. Y cuando hablamos de terapia in útero, pues definitivamente hay varios niveles de atención, como cuando hablamos a cualquier nivel de medicina. Tenemos un nivel primario, es decir, una parte preventiva, una prevención primaria en la cual nosotros podemos por supuesto, intervenir antes de que aparezca ese efecto deletéreo en el feto. Estos son los casos, por ejemplo, de los defectos del tubo neural. Nosotros, un mes antes de que la paciente quede embarazada, podemos iniciar suplencia de ácido fólico entre 1 y 5 miligramos y muy probablemente vamos a tener una disminución casi del 40 o 45% en la aparición de esta situación. Lo mismo, si hacemos un estudio específico en nuestra consulta prenatal de errores del metabolismo, los vamos a poder probablemente intervenir. Y otro punto fundamental son las infecciones fetales, específicamente las infecciones virales, las que podemos tamizar, también las que vienen por espiroquetas, como son la LUES, bueno, y cualquier tipo de estas infecciones que me pueden producir alguna situación en el feto y que definitivamente cuando nosotros hacemos el tamizaje encontramos las situaciones que nos permiten encontrar la posibilidad de tratamiento médico o una inmunización pasiva o una inmunización activa. Un segundo factor sería cuando ya tenemos un tratamiento a una enfermedad que ya se instauró. En este momento tenemos que mirar con qué herramientas contamos. Y las herramientas son estas. Nosotros podemos hacer procedimientos ecoguiados, podemos hacer ecografía y
por medio de la ecografía, en un sitio pues con la infraestructura suficiente para esto y con indicación adecuada, pues vamos a poder intervenir el feto muy probablemente en una unidad materno-fetal o en una sala quirúrgica pero de baja complejidad. De igual manera existe la herramienta de la cirugía mínimamente invasiva, a la cual nos referimos pues en gran parte de la charla, que son los procedimientos fetoscópicos, y por supuesto la cirugía fetal abierta. La pongo en interrogación porque en la actualidad tal vez el único procedimiento que se acepta dentro del gremio de la cirugía fetal que sea de este tipo sea la corrección con miel o meningocele con unas pequeñas variaciones. Claro que cabe anotar que al principio en la historia de la cirugía fetal, hacia finales de los 80 y probablemente los primeros procedimientos publicados en la Universidad de California por Michael Harrison en los años 90, pues nos mostraban que la cirugía fetal era muy promisoria desde el punto de vista de la cirugía abierta, pero desde el punto de vista factibilidad era muy realizable, pero desde el punto de vista resultado perinatal, ya en la actualidad sabemos que las complicaciones son, por supuesto, completamente antinatura y tendríamos pues unas tasas de fracaso supremamente altas. Dentro de estos procedimientos percutáneos hay varios, estamos viendo ahí en la lámina, por ejemplo, arriba una infusión que la hacemos con unas indicaciones muy precisas, se hace con índigo carmín, por ejemplo, lo podemos hacer con complejo B para mirar si hay indemnidad de las membranas, o también lo podemos indicar en algunos casos de anidramios cuando queremos analizar un poco más la anatomía fetal. Y en el video de abajo vemos una megavejiga, una paciente con un quiste abdominal, y entonces estamos básicamente entrando a la cavidad vesical y estamos de esa manera tomando una muestra para hacer un estudio de la función renal y de esa manera, por supuesto, poder saber si ese feto es candidato o no. Con esto estamos demostrando que el feto pues, se puede invadir de muchas maneras y podemos, por supuesto, con una aguja y una ecoguía, poder invadir diferentes cavidades del cuerpo. Vamos a hacer punciones abdominales, punciones torácicas, punciones, por supuesto, intraperitoneales, biopsia fetal. Lo importante es que cada una de estas tiene unas indicaciones muy precisas, tiene un aspecto ético que es fundamental tener en cuenta cuando hacemos terapia fetal y, por supuesto, tiene un aspecto técnico que es incalculable porque definitivamente esto requiere un entrenamiento específico y, por supuesto, requiere que tengamos una unidad que tenga la suficiente experiencia. Dentro de estos procedimientos percutáneos, muy probablemente nos vamos a centrar también en esto, las correcciones de anemia o de trombocitopenia, muy claras, pero más importante que el tratamiento es saber identificarlo a tiempo. Cada vez vemos en nuestro medio menos inmunización RH, es decir, incompatibilidad cuando tenemos una madre negativa con un padre positivo y la catástrofe que esto causa en los fetos cuando se produce una inmunización, el feto hidrópico secundario a esa anemia y pues por supuesto mediante una cordocentesis podríamos intervenir. Y una enfermedad mucho más difícil de diagnosticar que es la trombocitopenia fetal aloinmune, que es más o menos el componente inmunológico de la plaqueta cuando hablamos de la anemia fetal, en este caso su contraparte en la parte de trombocitos. Es muy importante porque esto se puede manifestar a veces ya cuando tenemos unos cambios muy importantes a nivel de hemorragias, a nivel del sistema nervioso central fetal y ya cuando tenemos pues lesiones que a veces son irreversibles. Pero si seguramente le hiciéramos una cordocentesis de feto y le tomáramos unas plaquetas, pues vamos a ver por los antecedentes de pérdidas anteriores de otros fetos hidrópicos o hinchados en embarazos anteriores de esa misma paciente, el poder identificarlo. Hay otras cosas como las arritmias fetales que no intervenimos directamente nosotros en el feto, sino que básicamente le damos unas dosis muy altas de antiarrítmicos que necesita el feto a través de la madre para que le lleguen a la placenta. La mayoría de esos antiarrítmicos tienen unos niveles placentarios muy bajos, entonces tendríamos que dar unas dosis supremamente altas con el fin de que esa dosis le llegue al feto. Y cuando damos dosis supremamente altas en la madre, pues estaríamos intoxicándola y necesitaríamos tener de ella una monitorización muy importante. Este punto es clave porque nosotros cuando hacemos terapia fetal en un feto a través de la madre. Y ustedes saben que legalmente el feto todavía no es considerado, digamos, una persona de naturalezas obvias. Para nosotros, sí, el feto como paciente es paciente desde el mismo momento de la concepción y desde el mismo momento en que podemos intervenirlo. Pero de esa misma manera, nosotros tendríamos que hacer una terapia fetal sobre la madre, sobre su cuerpo, y éticamente ella es dueña de decir si quiere o no quiere realizarse esos procedimientos. Estamos viendo en los videos unos ejemplos de una cordocentesis en la foto de arriba a la derecha, en la cual transplacentaria llegamos a la base del cordón, tomamos la muestra de sangre y de acuerdo a los niveles de hemoglobina y hematocrito decidimos una transfusión. A veces nos toca hacer la transfusión directamente sobre la vena umbilical intrahepática, como vemos en este caso. Esto es un hígado fetal y acá estamos viendo el líquido acítico. Estamos llegando con nuestro catéter directamente a la vena umbilical intrahepática. Muchas veces también nos toca, acá vemos nuevamente el catéter dentro de la vena umbilical. Pero otras veces nos toca hacer la intracardíaca, no es lo más frecuente, pero tenemos que estar entrenados para hacerlo porque no siempre tenemos un acceso ideal
a cada una de las partes fetales. No es como cuando transfundimos un niño o cuando transfundimos un adulto que tenemos cualquier vena para acceder. Aquí pues básicamente estamos limitados por cada una de las características fetales, como ustedes ya bien saben. Otro ejemplo de percutáneo, ahí estamos viendo un feto con un hidrotórax bilateral y estamos colocando un trocar. Es un trocar, haga de cuenta, como el que utiliza un cirujano para poner una toracostomía cerrada o como el que utiliza un urólogo para hacer una vesicocentesis o una nefrostomía. Y ahí estamos colocando nuestro catéter en doble cola de cerdo, que se haga de cuenta un doble J, solo que muy pequeño. Ahí se desenrolló, como ustedes vieron en el video, la porción externa y nos queda una porción subcutánea y una porción intratorácica. Inmediatamente, por diferencia de presiones, vamos a ver cómo este hidrotórax se va, por supuesto, a desocupar dentro de la cavidad amniótica y vamos a tener una mejoría de la desviación cardiomediastínica y por supuesto de la circulación fetal, previniendo el hidros fetal. Cuando nosotros tenemos un feto hinchado, es decir, un feto hidrópico, ese feto tiene una mortalidad por encima del 80-90%. Entonces es clave hacer este procedimiento. Ahora, como les dije, más importante que el procedimiento en sí es estudiar muy claramente cuál es la patología fetal, con el fin de que, por supuesto, no solamente corrijamos la causa de la causa, sino también su consecuencia. Aquí estamos viendo un feto con una obstrucción baja. Ustedes pueden ver ahí nuevamente la placenta y estamos haciendo lo mismo. Acá estamos viendo los ureteres, acá se ven tortuosos y vamos a ver cómo llegamos a esa vejiga a través del abdomen fetal para tomar, ahí está entrando el catéter, si ustedes se fijan muy bien, a través incluso de la placenta, y llegamos a la vejiga, entramos a través de la anatomía fetal, buscando la posibilidad, reacomodamos el catéter, de tomar una muestra de orina para hacer, como hacemos con un adulto, un parcial de orina y tomar muestras para poder saber cómo estaría, por supuesto, esa función renal y ver si este personaje es apto para hacer una terapia fetal un poco más profunda, como les voy a explicar más adelante. Este es el mapa de Latinoamérica, donde básicamente tendríamos todos los países ya con unidades de medicina materno-fetal serias. Tenemos desde México hasta abajo, unas con más experiencias que otras, por supuesto. Hay algunos países donde no hay, pero con los cuales hacemos alguna serie de colaboración con el fin de remitir las pacientes o de viajar a esos países para realizarla. Pero podríamos decir que en general tendríamos unidades de medicina materno-fetal y de terapia y cirugía fetal en casi todas de ellas. La mayoría de ellas estamos organizados en esa red latinoamericana de medicina materno-fetal que surgió hace más o menos unos 4 años y que pues básicamente lo que hace es engranar todo el continente. Y este es el mapa de Colombia, donde vamos a ver qué historia tenemos en cirugía fetal. La primera unidad de cirugía fetal fue en Santander, en Bucaramanga, una ciudad intermedia que tenemos en Colombia, donde más o menos hacia el año 2006 comienza su trabajo con el doctor Carlos Becerra, que es un pionero en Latinoamérica. También hay unidad de cirugía fetal en Antioquia con la Universidad Bolivariana, el doctor José Sanimbler. Aquí está Barranquilla con el Atlántico. Ahorita están el doctor Miguel Parra y el doctor Yesid. Aquí está el Valle del Lili en Cali y nuestra unidad en Bogotá. Nosotros llevamos más o menos unos 12 años de experiencia. Fuimos la primera unidad de cirugía fetal que se abrió en Bogotá y probablemente la segunda o tercera que se abrió en el país. Y ahorita muy probablemente pues tenemos una casuística muy importante que es la que hemos pues considerado en esta red de Feto Network, que es la que trabajamos en la actualidad. Entrando en materia, entonces vamos a ver algunos conceptos. Primero, lo que es la cirugía abierta, que recuerden que era la que veíamos en esa diapositiva con un interrogante. Y básicamente lo que vamos a mostrar es en qué momento la podemos usar acá. Este es un estudio clásico hecho por Kypros Nicolaides hacia el año 86, donde nos explicaba el diagnóstico prenatal del mielomeningocele, inicialmente con ese signo que todos ustedes conocen, que es el signo del limón, que es la hidrocefalia no comunicante que podemos ver acá, y el signo del banano, que era la luxación del cerebelo a través de la cisterna magna. Con eso, pues ya sabíamos que claramente podíamos diagnosticar el mielomeningocele desde el punto de vista prenatal. Este mielomeningocele desde el punto de vista prenatal, y lo pueden pues posteriormente certificar los neurocirujanos que asisten a este grupo, tenía una corrección postnatal clara y fue hasta más o menos el 2011 cuando aparece este estudio que todos conocemos por la sigla MOMS, que significa simplemente la reparación prenatal del mielomeningocele, en el cual aleatorizaron los pacientes. Unos pacientes fueron a manejo convencional postnatal y otros pacientes fueron a manejo prenatal. El estudio fue interrumpido cuando llevábamos más o menos la mitad de los pacientes porque definitivamente se encontró que había una ventaja interesante desde el punto de vista prenatal en el uso de la válvula peritoneo o válvula de Hakim peritoneo ventricular o ventrículo perineal en el peritoneal en el primer año.
Posteriormente también se pudo dilucidar en algunas pruebas psicotécnicas postnatales que había una mejor respuesta del desarrollo psicomotor. Estas diapositivas siguientes, 2 o 3, son cortesía del doctor José Enrique Sanimbler, que es un pionero en este tipo de cirugía prenatal. La primera cirugía la hizo más o menos hace unos 17 años acá en Colombia y fue muy probablemente la primera cirugía que se hizo en Latinoamérica. El doctor y su grupo han viajado a diferentes países a explicar la técnica, que es fundamentalmente una técnica abierta en la cual se hace una histerotomía, se busca el defecto y claramente encuentran la manera de repararlo en conjunto con un equipo multidisciplinario que lidera el cirujano fetal y por supuesto continúa con el neurocirujano. Si usted se fija, este era el panorama de la cirugía fetal para espina bífida en el 2005 en el mundo. Solamente había 3 centros en los Estados Unidos que ustedes ven marcados acá y solamente un centro latinoamericano que era Colombia y un centro acá en Argentina. Si nosotros miramos esto en la actualidad, pues ya hay muchos más centros que están haciendo cirugía fetal para este tipo de pacientes, evidentemente porque en la actualidad los estudios han mostrado cuál es la verdadera ventaja o desventaja de ciertos procedimientos con respecto a otros. Fíjense que incluso en América aparece primero este procedimiento que lo que apareció en Europa y como les dije, ya ahorita en el país tenemos muchos centros donde ya lo realizamos. Inicialmente él reporta estos 19 casos de cirugía fetoscópica, que fue una opción que también se planteó como cirugía cerrada para estos pacientes. Nosotros en el de servicio de ginecobstetricia y de medicina materno-fetal del Hospital San José tuvimos una etapa inicial hace más o menos unos 8 años, donde reparamos 3 casos en conjunto con la clínica Colsubsidio. El programa se cerró fundamentalmente por la no disponibilidad de un neurocirujano que tuviera digamos, el entrenamiento para hacerlo y por desafortunadamente el fallecimiento de uno de los líderes que teníamos en ese momento, que era el doctor Juan Becerra, jefe de neurocirugía del hospital. Y hace aproximadamente año y medio volvimos a retomar el programa, el cual volvimos a abrir, en el cual no planteábamos la cirugía abierta solamente, sino que planteábamos la cirugía abierta, pero con una mini histerotomía, es decir, haciendo una incisión muy pequeña en el útero. Esta técnica que empezó muy probablemente en Brasil con Fabio Peralta y posteriormente seguida por Rogelio Cruz en Querétaro, México, y con el que pues tenemos una serie de vínculos académicos y personales que nos han llevado pues a poder utilizar este tipo de técnicas. En general, pues esto es lo que nos une y es que la paciente y su feto siempre están en la mitad de todo y nosotros pues somos un equipo multidisciplinario de muchísimas, por supuesto, áreas científicas que siempre tienen que buscar pues el bienestar para estos fetos. Y esta es fundamentalmente la técnica que hacemos, es una histerotomía en la cual pues se logra una exposición del útero y posteriormente una exposición del defecto de la espina bífida que estamos viendo acá y que con ayuda del neurocirujano pues logramos esa reparación, todo con la monitorización fetal a través de la ecografía. Luego de esto pues cerramos el útero y volvemos todo a la normalidad y la idea es ya lograr una mejoría desde el punto de vista postnatal. Eso probablemente es lo que tenemos en la actualidad, la cirugía abierta. Vamos a ver una segunda parte de la charla en donde hablaremos de estos procedimientos de transición, que son los procedimientos EXIT, Exuterine Interpartum Treatment, del nombre en inglés, en donde fundamentalmente lo que se busca es que en ciertos fetos en los cuales tengamos la posibilidad de alguna patología que me presente una alteración de la vía aérea y que probablemente el feto pueda fallecer en los primeros minutos o en las primeras horas por una asfixia mecánica, como es el caso del ejemplo que estamos acá operando en el grupo, en el cual teníamos una gran masa cervical. Acá estamos viendo la cabeza fetal y estamos viendo un gran teratoma anterior que desviaba completamente la tráquea y que definitivamente iba a dificultar la ventilación de ese feto. Entonces aquí lo que hacemos es que en un procedimiento con anestesia general, en el cual logramos una monitorización completa de la paciente y una monitorización completa del feto mediante una ecocardiografía continua, mediante una pulsoximetría, mediante electrocardiografía. Nosotros hacemos una monitorización del feto, lo medicalizamos en caso de ser necesario con atropina,
con remifentanil o fentanil, de acuerdo a la situación, y a veces con relajantes musculares, con el fin de mejorar la perfusión y lograr una intubación que sea lo suficientemente importante con el fin de salvaguardar la vida del feto. Cuando nosotros tenemos el feto ya controlado, monitorizado, esta es más o menos la imagen que tenemos. Es un feto que está, por supuesto, bien perfundido, pero no está ventilado porque aún él está recibiendo perfusión a través de la placenta. Acá estamos con otorrino haciéndole a este feto con un teratoma, una laringofibrobroncoscopia para mirar dónde está la posición de la tráquea y con un feto bien monitorizado poderlo intubar de una manera adecuada, o si es preciso hacer una traqueostomía, si es necesario en conjunto con cirugía pediátrica, o poner unos tubos de tórax si así lo necesitáramos en un momento dado. Este es un estudio que nosotros publicamos el año pasado en el cual en este Journal de Cirugía publicamos nuestra serie de los primeros casos realizados en los últimos 15 o 16 años de experiencia, donde nosotros fundamentalmente reportábamos todas las indicaciones para las cuales nosotros los habíamos utilizado. Acá está, por ejemplo, ¿recuerdan el video que vimos en el cual se colocaba un catéter en doble J o en doble cola de marrano para el derrame pleural o hidrotórax? Acá está el mismo feto. Lo que hacemos es llevarlo a un procedimiento exit controlado, le clampeamos este tubo porque si el feto llega a respirar en el momento de ser neonato, va a cambiarnos el hidrotórax por un neumotórax a tensión y eso sería letal. Acá intubamos el feto mientras aún tiene la perfusión placentaria, ya le pasamos su toracostomía ya directa para ponerle su trampa, etcétera. En este caso, el feto tenía un gran quiste pulmonar de una malformación adenomatosa quística tipo 1, que actualmente se llama malformación adenomatosa y de la vía aérea, en el cual posteriormente el feto en el mismo tiempo quirúrgico fue llevado a cirugía torácica, en conjunto con cirugía pediátrica, y de una vez le realizamos la extracción. En una, por supuesto, patología que si no realizamos una terapia prenatal suficiente y una terapia de adaptación, seguramente es un feto que va a fallecer y se queda sin oportunidad. Aquí en estos otros casos de masa pulmonar, cuando estamos clasificando y diagnosticando esta gran masa pulmonar que estamos viendo ahí en la foto de abajo a la izquierda, y fundamentalmente una masa sólida, que es una malformación adenomatosa quística tipo 3, con una desviación mediastinal importante, la estamos viendo ahí en la resonancia magnética. Todos estos estudios prenatales deben ser lo suficientemente importantes para tener el diagnóstico muy claro, y ahí fíjese cómo estamos colocando el pulsoxímetro en el feto, estamos haciendo la ecocardiografía continua, y en conjunto con neonatología tenemos un acceso a la vía aérea, que es una vía aérea que está desviada. Fíjese que en condiciones normales el neonatólogo solamente tiene 5 minutos para intubar el feto. Si él no logra intubar el feto, ya sabemos que después de 5 minutos vamos a tener unos daños neurológicos irreversibles. Acá con este método tenemos un feto que está perfundiendo y en el cual tenemos hasta 45-30 minutos mientras la perfusión placentaria aún nos dé. Al final del ejercicio tenemos un feto monitorizado, ya recién nacido, se le hacen todos los exámenes que necesite y por supuesto pasaría a la corrección ya quirúrgica definitiva, que en este caso es una toracotomía abierta y por supuesto una lobectomía extrayendo ya esa masa, logrando ya una perfusión completa de estos casos. También nosotros somos pioneros acá en el país de esta técnica que se llama el Similexit, que es una técnica muy similar a la anterior, pero aquí en la cual realizamos una reparación en conjunto con cirugía pediátrica del defecto de gastrosquisis. La gastrosquisis es un defecto de pared abdominal para umbilical derecho. Estamos viendo claramente cómo tenemos intubado el feto en el video de la izquierda. Hacemos más o menos un exit como les mostré. Es un exit que se hace con todas las condiciones de seguridad para la madre y el feto. Y ya cuando tenemos monitorizado, perfundido el feto, con una vía aérea controlada, con una sonda nasogástrica que me separe la vía aérea digestiva, comenzamos la reducción de esa gastrosquisis. Y fíjese que la reducción de la gastrosquisis dura lo que dura este video, un par de minutos. Nosotros hemos tenido tiempos que van entre los 2 y los 8 minutos según el estudio que publicamos, y adicionalmente tenemos una menor estancia hospitalaria, menor infección, menor reintervención, una mejor, mejoría de la patología gastrointestinal y un inicio más temprano de la vía oral. De igual manera, menos uso de antibióticos, lo cual muestra en una serie que nosotros ya tenemos aceptada para publicación, que definitivamente es el método que ahorita nosotros ofrecemos cuando está indicado. Estos son nuestros datos en general, no me voy a detener acá mucho, pero fundamentalmente ahí lo que nosotros reportábamos era todos nuestros tiempos, cuáles eran los diagnósticos más frecuentes que teníamos hasta ese momento. Este fue un trabajo que se demoraron en aceptarnos más o menos unos 3 años, o sea que esta fue una casuística que se publicó
publicó en el 2019, pero que correspondió a un cierre que era más o menos hasta el 2015 o 2016. Esto es más o menos lo actual. Estos datos no han sido publicados como una actualización del anterior, pero fíjese que en general nosotros tendríamos ya 204 casos. Como para que ustedes se hagan una idea, el estudio más grande de una serie norteamericana es un estudio que hizo Michael Bevington en el CHOP, que es el Children's Hospital of Philadelphia, en el cual publica 89 casos de masas cervicales. Nosotros ya tenemos 89 casos solamente de gastrosquisis, y en total de todas las masas que hemos valorado, de todas las patologías en las cuales el éxito fue una opción, tenemos un total de 204, que es una cifra no despreciable para patologías con tan baja prevalencia. Ya entonces viene esta tercera parte de la charla, donde vamos a hablar de la cirugía mínimamente invasiva a nivel fetal. Esto se corresponde fundamentalmente a la cirugía fetoscópica. En alguna época también se le llamó laparoscopia fetal o cirugía fetal vía endoscópica. En la actualidad, fetoscopia es el nombre que nosotros le damos. La fetoscopia es un procedimiento mediante el cual nosotros, tanto por vía ecográfica como por un acceso directo, como estamos viendo en el video de abajo, hacemos una localización de la placenta, y justo buscamos un sitio donde la placenta no esté insertada para insertar nuestro trocar, igual al trocar que se usa para una laparoscopia, solo que son pues mucho más pequeños. Estos son trocar que nosotros usamos para que se hagan una idea, las cánulas que se usan vasculares para accesos de catéteres centrales, que son cánulas que están más o menos entre los 8 y los 12 French, y por ahí pasamos nuestro lente. Como ustedes ven, acá pues tenemos la paciente bajo anestesia, tenemos todas las características ópticas que necesitamos y sobre todo la vía ecográfica. Ya vamos a entender un poco más esto. Luego que tenemos el punto de acceso, pasamos nuestra cánula de teflón, que es la que ustedes están viendo acá, y acá ustedes van a ver cómo comenzamos a pasar bajo visión ecográfica para no lastimar ni el feto ni lastimar la placenta. Vemos cómo pasamos la cánula y a través de ella vamos a pasar nuestro lente y ya poder tener un acceso a la imagen. Como ustedes ven, pues es básicamente la laparoscopia, pero estamos dentro de la cavidad uterina y vamos a poder observar, aquí ya estamos viendo, incluso vemos la cánula dentro y vemos algo de sangrado en el momento de la entrada, que ocurre pues prácticamente en todos los procedimientos que nosotros hacemos. La idea es entrar justo en sitios donde no tengamos, por supuesto, vasos sanguíneos, para que no tengamos una de las complicaciones más frecuentes, que es esa, un trastorno vascular. Cuando nosotros hacemos una fetoscopia, entonces primero tiene varios pasos. Luego que estamos en la cavidad amniótica, como estamos viendo ahí, estamos viendo ya al bebé. Esa primera parte se llama fetoscopia diagnóstica, observamos el bebé. Generalmente esto lo hacemos para una patología que se llama la transfusión fetofetal, que es un proceso patológico que ocurre entre gemelos monocoriales, es decir, de la misma placenta, y que tiene un desbalance vascular que crea ciertas alteraciones hemodinámicas entre un feto y el otro, y que si no se opera, pues va a producir la muerte de los dos fetos. Entonces, este es un procedimiento con el cual tenemos una relativa experiencia, ya más de 10 años operando este tipo de pacientes, con una casuística ya superior probablemente a los 150 o más casos en los cuales hacemos esa primera parte. Luego hacemos la fetoscopia terapéutica, en la cual ya tomamos pues una determinación de lo que hay que hacer, o fulgurar los vasos comunicantes, o ligar cordón umbilical, o poner un tapón en la tráquea para casos de hernia diafragmática. En fin, ya les voy a mostrar qué posibilidades tendríamos. Luego hacemos una revisión sistemática de todo lo que hicimos, ya corregir, mirar lo que, corroborar la terapia que utilizamos, y posteriormente hacemos una cosa llamada amniorreducción, que es extraer el volumen del líquido amniótico que está, por supuesto, aumentado, para que la mamá vuelva a la normalidad hemodinámica intrauterina. Luego retiramos el fetoscopio, y al retirar el puerto, pues ya miramos qué es lo que hacemos. Este fue un estudio que publicamos hace unos años en la revista chilena de obstetricia y ginecología, en el cual hicimos una revisión sistemática de ver cuál era la técnica que mejor nos servía para este tipo de casos, y nosotros aquí reportamos que la mejor técnica es la técnica que se llama solomonización, así como se llamaba el rey Salomón, que evitó pues partir un niño en dos para darle la mitad a las personas o a las dos madres que la reclamaban. Lo que nosotros acá, como ustedes ven, tenemos una placenta con una división vascular que es muy clara. Nosotros llamamos a esto el ecuador placentario, y anteriormente lo que se hacía era una fulguración completa de todos esos vasos sanguíneos, pero por supuesto, al quemar todos los vasos sanguíneos, no solamente íbamos a quemar o a fulgurar los vasos sanguíneos anormales, sino también vasos normales, y eso iba a producir que los resultados perinatales y de sobrevida de esos fetos no fueran tan importantes. Posteriormente, entonces, se habló de técnicas selectivas en las cuales solamente quemábamos algunos vasos, y luego una ultraselectiva en la que, ya entendiendo la fisiopatología de estas alteraciones hemodinámicas, escogíamos cuáles eran los vasos, y qué es la técnica, de hecho, que nosotros utilizamos en la actualidad para posteriormente hacer una división secuencial de la placenta, pero muy poco en solo estos vasos microscópicos que no estamos viendo. Eso es lo que se llama Solomon.
Al final del ejercicio ya estamos sacando el líquido amniótico, estamos haciendo una amniorreducción y ven cómo el abdomen materno ya toma un tamaño normal. Este era un feto, unos fetos, probablemente 20 semanas, que tenían una altura uterina muy probablemente para 35, 40 semanas, y eso hacía que la señora tuviera un disconfort importante. Imagínense, si les traemos a una señora 3, 4 litros de líquido amniótico, estamos hablando que son más de 4.000 gramos extra que tiene ella que cargar y que producen, por supuesto, distensión uterina. Ahí vemos el líquido amniótico que se ve un poquito con sangre, que es normal por lo que hablábamos de que estamos entrando a la cavidad amniótica. Al final del ejercicio tenemos esta situación, un abdomen ya normal, y acá le podemos poner goma o le podemos poner un punto o simplemente micropor o fixomul, ya eso depende del tamaño, pero estamos hablando de una incisión de 3 a 4 milímetros, que es muy pequeña, como ustedes están viendo en esa foto. Este fue un estudio que nosotros publicamos también hace algunos años, en el cual nosotros tratábamos de encontrar el número de vasos sanguíneos, así como en el esquema anterior ustedes vieron que uno identifica el número de vasos sanguíneos, acá a ver si lo podíamos nosotros tratar de predecir prenatalmente. Si ustedes logran ver, acá estamos viendo el plato placentario, esto es una placenta vista en todos los planos, y acá estamos viendo los vasos sanguíneos, las anastomosis. Entonces tratamos de predecir las anastomosis. No encontramos que definitivamente fuera una labor fácil. Acá lo que buscamos era fundamentalmente si nosotros podríamos saber cuántas que utilizar y de esta manera preparar mucho más para esta cirugía. Aquí encontramos claramente que posterior a realizar la cirugía láser, el volumen placentario y por ende la perfusión de los dos fetos, lo cual mejoraba la sobrevida. Entonces, por un lado, descartamos el que pudiéramos mapear la placenta desde el punto de vista prenatal, pero confirmamos que al mejorar el volumen placentario iba, por supuesto, a darnos unos mejores resultados perinatales. Este fue otro estudio también que nosotros publicamos en la revista de Ultrasound Obstetrics and Gynecology, en la cual nosotros definíamos si todos los casos de transfusión intergemelar debían ser operados. Y nosotros definitivamente determinamos que sí, que transfusión fetofetal diagnosticada es transfusión fetofetal que nosotros deberíamos llevar a cirugía porque definitivamente iba a mejorar los resultados. Esto en el entendido de que algunos estadios muy tempranos de esta enfermedad en algunos centros no se operan, sino que prefieren observar. Nosotros somos una unidad de cirugía fetal que basados en la evidencia somos un poquito más agresivos en este sentido y operamos estos casos porque definitivamente esto va a mejorar la sobrevida de los fetos. Ahí estamos viendo una fetoscopia diagnóstica donde estamos viendo pues las partes fetales que se entienden claramente. Como ustedes ven, aquí tenemos una alteración hemodinámica que es clara en un feto que tiene un polidramio, es decir, aumento del líquido amniótico, y otro feto que está choqueado, que no tiene suficiente volumen sanguíneo para perfundir. De igual manera, nosotros publicamos este estudio en el cual hacíamos una ecocardiografía funcional en los fetos, no solamente antes, sino durante y después de la cirugía, con el fin de comparar esos datos y ver si de manera aguda nosotros podíamos entender qué estaba pasando con la fisiología cardíaca. Claramente porque muchos fetos que nosotros llevamos a cirugía, luego de que hacemos un procedimiento que podría considerarse técnicamente adecuado y cumpliendo todas las técnicas que ya ustedes vieron que se pueden realizar, veíamos que el 10% de esos fetos se iban a morir. Logrando o viendo eso, queríamos ver si de qué se morían estos fetos, porque hacíamos un procedimiento, digamos que era técnicamente muy bien hecho. Y estos fetos se morían por una inadaptabilidad del miocardio. Generalmente recuerden que el feto, a diferencia de un adulto, la única manera que tiene de adaptarse a cambios hemodinámicos iniciales es la frecuencia cardíaca y posteriormente dilata sus cavidades. El feto no puede hacer una hipertrofia ventricular izquierda o derecha como lo haría un adulto frente a un aumento de la poscarga. El feto tiene que adaptarse de unas maneras diferentes y eso es lo que nosotros demostramos con esta técnica que se llama el índice de TEI, que es una técnica descrita en adultos en la UCI, en la cual se mira cuál es la correlación de tiempo de acortamiento entre las diferentes fases cardíacas y nosotros encontramos lo que vimos en esta gráfica. Si nosotros comparábamos las medias preoperatorias e intraoperatorias que nosotros veíamos en estos fetos, nos dábamos cuenta que definitivamente en algunos casos teníamos unos problemas maladaptativos miocárdicos que muy seguramente eran los que me iban a producir la muerte. Este es un artículo clásico de hace más o menos 16 años en el cual se aleatorizó también las pacientes que iban a ser llevadas a láser o a las que solamente se les iba a sacar líquido amniótico en los casos, por supuesto, de embarazo gemelar. Y ese primer estudio de Senat mostró solamente o no solamente, pero mostró, por supuesto, una sobrevida de los fetos del 40
y de al menos un feto del 76%, frente al tratamiento que se hacía en ese momento, que era solamente el 26% de sobrevida. Al igual que la mayoría de los estudios de cirugía fetal que nosotros aleatorizamos o asignamos al azar para nosotros poder saber cuál procedimiento es mejor, generalmente son suspendidos en la mitad de la muestra porque encontramos que el procedimiento que consideramos estándar no es el mejor y que el que estamos proponiendo pues va directamente a la causa, que en este caso hemos dicho que eran esas anastomosis o esos vasos sanguíneos que estaban en el plato placentario y que definitivamente nosotros podíamos intervenir desde el punto de vista prenatal. En ese entonces se hacía el primer dibujito que nosotros vimos en el artículo que publiqué allá que ustedes veían, donde hablamos de la solomonización, es decir, de la división placentaria. En ese tiempo hacían una división completa de la placenta y obtenían solamente una sobrevida de ambos fetos del 36 al 40%. En la actualidad, con la técnica ultraselectiva, nosotros ya tenemos una sobrevida que puede ir entre el 63 y el 65%, que es una sobrevida muy interesante para lo que hacemos, pero obviamente no es el 100% y eso hace que cuando nosotros le explicamos a la mamá qué es lo que va a pasar, ella tiene que participar activamente en esa decisión. Esta curva nos está mostrando los diferentes resultados perinatales de diferentes unidades de cirugía fetal. Acá está la nuestra. Estos fueron datos cuando teníamos aproximadamente 120 casos. Y si ustedes se fijan, nuestras columnas ya son muy similares a las columnas que representa el mundo entero, que representaban en el momento en que hicimos este estudio. Sin embargo, si ahorita miramos unidades de Europa y de Norteamérica, probablemente estén un poquito más adelante en términos del porcentaje para ambos fetos, ya llegando hacia los 70%, y nosotros estamos hacia el 65, 68%, que no es mal, y que definitivamente muestra que nuestra unidad en estos años de experiencia está alcanzando o que ha alcanzado unos estándares internacionales que ustedes ven que son muy similares, incluso para nosotros mucho mejores en la sobrevida de un solo feto que otras unidades mundiales. Este fue otro artículo que publicamos hace un par de años también, en el cual nosotros mostrábamos cuál era la técnica que nosotros deberíamos utilizar cuando nos enfrentábamos a dos situaciones puntuales en los gemelos. Una, la transfusión fetofetal, que es la que vagamente expliqué hace un par de diapositivas, y otra que es la restricción selectiva de crecimiento. Dice que acá tenemos unos fetos, uno está más pequeño que el otro, probablemente estén también haciendo transfusión, como lo vemos acá en los vasos, y acá tenemos el láser esquemáticamente mostrando dónde estamos fulgurando esos vasos sanguíneos. Y por supuesto, al final del ejercicio recomendamos que definitivamente la cirugía fetal láser para el síndrome de transfusión fetofetal es el estándar de cuidado en estos casos. Hay otras situaciones en las cuales no podemos hacer esta cirugía placentaria, sino que tendemos que entrar a limitar fetos, como son, por ejemplo, los gemelos acárdicos. Para los que no saben, el gemelo acárdico es una malformación del embarazo monocoreal en el cual tenemos un bebé normal y el otro feto no se forma de una manera anatómicamente sano ni funcionalmente sano, y eso hace que funcione como un feto parásito, como un feto bomba, perdón, como un feto que está robando el flujo sanguíneo del feto bomba, que sería el feto anatómicamente normal. Y esto hace que el feto bomba tenga que bombear no solamente oxígeno para su anatomía, sino que tenga que bombearlo también para la otra anatomía, que funciona como una masa, como un tumor. Y al final del ejercicio lo que vamos a tener es un feto hemodinámicamente alterado con una falla cardíaca global, y lo que haríamos es esto, desde el punto de vista percutáneo, no me está corriendo el video, pero aquí lo que estamos es entrando a la inserción del cordón o de la inserción del cordón del feto acárdico para ligar completamente la circulación y hacer, por supuesto, que las circulaciones queden aisladas. De igual manera, acá lo estamos viendo en otra técnica que se llama una técnica de ablación láser intersticial, que es la que yo más uso, en la cual paso una cánula hasta la masa, en la cual tengo el robo sanguíneo, el alto gasto, y a través de esa masa paso una fibra láser que le estoy viendo acá, y fulguro el sitio de inserción. Es muy importante que cuando uno fulgura esta serie de patologías, tiene que fulgurar tanto el aporte arterial como el aporte venoso, porque recuerden las placentas que habíamos visto antes, hay unas anastomosis de ida y vuelta que hacen que uno de los fetos se pueda desangrar en el otro al estar comunicadas las placentas, y por supuesto tener al final del ejercicio una muerte fetal del feto bomba, en este caso del feto sano. Acá estamos viendo otras técnicas que podemos usar, no solamente la intersticial, sino que también podemos usar esta que es una técnica bipolar, en la cual los que hacen cirugía saben que hay unas pinzas, unos forceps bipolar que los utilizamos para muchas cosas. Acá los podemos utilizar para ligar cordones de fetos acárdicos o de fetos anormales o algunas situaciones clínicas específicas. Este fue un estudio también que nosotros hicimos hace algún tiempo, en el cual nosotros comparamos esta técnica de las pinzas frente a la técnica de la aguja que veíamos en la lámina anterior.
La diferencia clave que nosotros encontramos es que en la medida en que el tamaño sea mucho mayor, pues vamos a tener mayor riesgo de ruptura de membranas y de complicaciones. O sea que en este caso el tamaño sí importa, y mientras nosotros pasamos, o en este caso, una cánula de 10 o de 12 French para poder pasar una pinza bipolar, al hacer la técnica intersticial que expliqué en la lámina anterior, estamos pasando una aguja que es de 18, máximo 16 gauge, y a través de ese vamos a pasar una fibra láser de 600 micras, o sea que el agujero es mucho más pequeño y por supuesto vamos a tener unos resultados mucho mejores, por supuesto al disminuir la tasa de ruptura de membranas, que es el principal enemigo de esta técnica. Otra indicación que usamos ahora, lástima no me corrió el video, es la hernia diafragmática. La hernia diafragmática ha sido muy discutida durante muchos años. La hernia diafragmática izquierda-derecha tiene una alta tasa de mortalidad. Digamos que en general hablamos de un 50% en caso de que encontremos que la hernia sea de buen pronóstico desde el punto de vista prenatal. Eso significa que muchos de ellos van a fallecer tanto en hipoplasia pulmonar como en hipertensión pulmonar. Existe una técnica que es la oclusión trasquial diafragmática, que se viene usando hace un par de décadas, en la cual hacemos una fetoscopia, entramos a la tráquea fetal, acá no me corre el video, ya voy a mirar si el siguiente me corre, en la cual ponemos un tapón justo en la carina y eso impide que las secreciones pulmonares salgan al exterior y mejore el volumen pulmonar en términos de mejorar la hipoplasia pulmonar y alterar la cadena de falta de desarrollo de estos órganos. Sin embargo, los estudios no han sido completamente concluyentes. Nosotros hacemos este tapón traqueal, pero definitivamente somos muy estrictos en las indicaciones que nos llevan a ofrecerlo como una técnica prenatal de estándar de cuidado. Es un método relativamente sencillo, pero que sí tiene unas consecuencias que no siempre son benéficas para el feto. Este fue un estudio que nosotros publicamos en el Prenatal Diagnosis hace un año más o menos, en el cual nosotros publicábamos la experiencia latinoamericana en la hernia diafragmática izquierda y nosotros encontramos, por ejemplo, que en la población colombiana nuestras hernias diafragmáticas izquierdas tienen mayor asociaciones a problemas genéticos y por supuesto mayores polimalformados. En 28 casos que nosotros tuvimos en los últimos 10 años en el Hospital de San José y la Clínica Colsubsidio, no obtuvimos sino 1 o 2 candidatos para el tapón traqueal, los cuales uno fue operado y el otro no alcanzó a tener una sobrevida para llegar al momento del tratamiento, lo cual muestra que esto es una patología verdaderamente grave. En la actualidad estamos haciendo el mismo estudio, pero para las hernias diafragmáticas derechas muy probablemente vamos a tener los números para el otro mes y publicarlos. Aquí estamos ya en la tráquea del feto, bueno, no me salió el video desafortunadamente, pero fíjense cómo acá dejamos el taponcito. Este es un taponcito de un par de milímetros, lo tenemos dentro de la carina fetal, inflamos, y al tenerlo inflado, pues básicamente impide que el líquido pulmonar salga. Acá estamos viendo la división entre los bronquios, ¿cierto? Y acá es donde vamos a dejar el tapón traqueal. El video mostraba cómo se colocaba, desafortunadamente no ocurrió. Otra indicación de fetoscopia es esta, la cistoscopia fetal. Sí, entramos a la vejiga del feto y vamos nosotros, por supuesto, a evaluar en los casos de los fetos que sean compatibles con la obstrucción de vías urinarias baja, que conocemos como valvas uretrales posteriores, pues definitivamente miraríamos si el feto es candidato a que le hagamos este tipo de tratamiento. En general, la obstrucción urinaria baja es un problema muy grave, que tiene una sobrevida y unas consecuencias muy graves en términos de la insuficiencia renal que pueda presentar el feto y posteriormente el recién nacido, y casi siempre es una entidad mortal. Nosotros lo que hacemos es un estudio prenatal, como la toma de muestra de orina fetal que les mostré en los 2 videos al principio de la charla. Tomamos la muestra fetal y hacemos un estudio de la función renal, si el feto es candidato, si es de sexo masculino, porque si es de sexo femenino no es candidato, porque generalmente tiene unos problemas de seno urogenital muy graves que llevan al feto a la muerte y no tienen tratamiento. En el caso de que sea masculino, pues lo que nosotros hacemos es llevarlo a una cistoscopia fetal que tiene 2 objetivos. Uno es un objetivo diagnóstico en el cual hacemos la evaluación, como ustedes están viendo acá. Acá estamos entrando dentro de la vejiga fetal y estamos buscando el trígono del Litow, el trígono vesical. Entramos a la uretra, acá estamos viéndole, acá en el fondo de la uretra estamos viendo la membrana, que en ese caso es una obstrucción baja de la uretra. Luego pasamos nuestra fibra láser y comenzamos a hacer la fulguración para liberar, por supuesto, esa obstrucción urinaria baja. Es un procedimiento complejo, es un procedimiento que requiere una pericia importante, pero lo más importante, como les dije al principio, es lograr
encontrar los fetos que son candidatos. Para que ustedes se hagan una idea, esto es una patología que afortunadamente es muy extraña, pero para yo operar un paciente tengo que hacer la valoración de 8. Esto es una patología que es muy infrecuente, es más o menos de 1 en 10.000, 1 en 15.000. Quiere decir que más o menos yo tengo que estar viendo en un volumen como el que yo manejo, más o menos vemos unas 4 o 5 pacientes de estas características al año, o sea que más o menos me va a demorar 2 años para poder operar una paciente, y es más o menos la casuística que nosotros tenemos comparada a otras partes del mundo. Los resultados de estos son variables, pero por lo menos es una opción que, si está indicada, puede dar unos resultados muy interesantes en el feto. También lo hemos usado para fulgurar el teratoma sacrococcígeo. Si nosotros logramos identificar el área vascular, como acá, entonces nosotros pasamos una cánula específica y buscamos el sitio de inserción, como estamos ya viendo acá en el video. Acá estamos pasando la aguja, buscamos el sitio vascular y pasamos una fibra láser que nos ayuda a fulgurar el teratoma y por supuesto su vascularización para que mejore el pronóstico postnatal. Son muy pocos los casos publicados en la literatura, probablemente llegan unas 2 decenas, nosotros hemos hecho 2 nomás, pero los tenemos uno con un resultado prenatal bueno y otro con un resultado prenatal malo. Por supuesto, la muerte, esto es un feto que no fue operado prenatalmente, pero para que ustedes se imaginen, esta es una masa llena por supuesto, de un robo sanguíneo importante, y el feto pues muchas veces muere por alteraciones hemodinámicas incontrolables. Este fue un recién nacido que afortunadamente diagnosticamos prenatalmente, no tuvo un vaso sanguíneo que nosotros pudiéramos intervenir, y por supuesto el cirujano pediátrico con el neurocirujano operaron este feto y pues tuvo estos resultados postnatales que son importantes. Aquí está pues la correspondiente patología. Esto es lo que siempre nosotros recomendamos, tener una patología que apoye los hallazgos prenatales. También utilizamos la fetoscopia para el coriangioma placentario. Esto es una masa placentaria hipervascular, como estamos viendo acá. Acá la estamos llegando y lo que tenemos que hacer es quemar esos vasos nutricios. Acá vemos la masa y vemos los vasos nutricios. Lo que hacemos es fulgurar esas masas. También son muy pocos los casos reportados en la literatura. Probablemente la serie más grande de casos publicada hasta el 2012 nos hablaba en una revisión sistemática de probablemente unos 20 o 20 y pico casos. Nosotros tenemos o hemos tenido 6 casos con resultados variables y que tenemos listos también para publicación. Este sí es una situación muy compleja. Muchas veces usted puede fulgurar el vaso y romperse, y cuando se rompe pues se produce una hemorragia masiva que produce la muerte del feto. Hay que intervenir rápidamente para que no tengamos consecuencias maternas, pero como ustedes ven son cirugías muy delicadas y que por supuesto necesitan un entrenamiento importante para ello. También nosotros podemos intervenir las masas pulmonares. Esta es una masa pulmonar sólida y acá estamos entrando con nuestro catéter para realizar una fulguración de esta masa. Esta es una masa que para poderle hacer esta fulguración intramasa o intersticial tiene que tener una irrigación que provenga netamente de la arteria pulmonar para poder hacer la fulguración de la masa. En el caso de que sea un secuestro pulmonar, es decir, que la irrigación sea directamente de la aorta, podemos entrar y fulgurar el vaso. Tenemos unos 8 casos de esos realizados en la literatura, revisados pues por nuestra unidad, y que también tenemos listos para publicación en la literatura actual, donde se han publicado más o menos unos 18 o 20 casos. Acá estamos haciendo nuevamente la técnica, llegamos al pulmón y le realizamos una ablación masiva de ese sitio. Esto no es exento de complicaciones, como lo he mencionado en toda la charla. La principal es la ruptura prematura de membranas. Nosotros hicimos este estudio hace unos años donde tratábamos de ver si podíamos prevenir esta ruptura de membranas. Entonces nosotros a través de la cánula que estábamos pasando por acá, dejábamos un gel foam, que es ese polímero pues de gelatina o de colágeno que utilizamos o que utilizan pues muchos de los cirujanos para evitar el sangrado pues cuando se presenta en capa o en algunas zonas digamos más cruentas, y nosotros tratábamos de dejar pues por supuesto ese taponcito acá. Nosotros en este estudio demostramos que ese taponcito no mejoraba o no disminuía la tasa de ruptura prematura, que en algunos centros es reportado hasta por encima del 20%. Nosotros tenemos una tasa más o menos del 9%.
no mejoraba esa ruptura, pero a nosotros sí nos mejoró la posibilidad de sangrado intrauterino, perdón, cavidad uterina, y nos mejoró además la posibilidad de que se nos despegaran las membranas amnióticas, lo cual aumenta, por supuesto, el riesgo de ruptura de membranas. El parto pretérmino es otro de los enemigos importantes. Lo que estamos nosotros haciendo es una noxa antinatural. Nosotros estamos entrando en la cavidad amniótica, estamos rompiendo las membranas, estamos rompiendo el miometrio, y esto causa contracciones. El parto pretérmino se puede presentar hasta en el 20-25% de los casos. Nosotros tenemos una tasa más o menos del 15-17% de parto pretérmino en nuestras pacientes. El hemoperitoneo, cuando rompemos un vaso, puede causar molestias a la madre, pero más que molestias es que si el vaso no se controla, si el sangrado no se controla, pues podemos tener la muerte de la madre literalmente. Son muy pocas las muertes reportadas, pero las complicaciones maternas son muy difíciles, afortunadamente escasas. Nosotros complicaciones maternas hemos tenido 4 muy graves, un edema pulmonar, tuvimos la paciente mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo, pero bueno, finalmente manejamos la mamá y manejamos los fetos y nos fue muy bien. Y tal vez la más grave que tenga yo que reportar es una en la cual la cánula de teflón que utilizamos se partió dentro del útero, entonces nos tocó hacer una laparotomía, buscar la cánula. Al buscar la cánula, pues por supuesto hicimos 2 agujeros dentro del útero, nos aumentó el riesgo de ruptura de membranas, y hacer una fetoscopia abierta, es decir, lo mismo que hacemos, pero con el útero por fuera. Y otra en la cual justo el sitio de inserción fue en un sitio vascular, muy probablemente una rama de la uterina, en la que la paciente pues básicamente se fue choqueando, y nos tocó hacer una laparotomía y reparar. Afortunadamente con unos puntos hemostáticos tuvo, pero pues vemos como una cirugía que la gente o incluso muchos artículos de la comunidad científica consideran una cirugía sencilla, que no lo es, por supuesto, ustedes han visto que es compleja y sobre la madre puede tener unas consecuencias verdaderamente importantes. Y otra es que el líquido pues no salga a través de la vagina en una ruptura membrana, sino que salga al peritoneo en el momento de sacar las cánulas, y esto crea pues un disconfort materno importante, entonces por supuesto tenemos que manejarlo de una manera adecuada. Algo para recordar acá es que definitivamente el orificio por el que nosotros entramos a la membrana no es un orificio que se selle, porque las membranas amnióticas y corioamnióticas no tienen colágeno que nos ayuden a cicatrizar acá, los fibroblastos que cicatricen. Entonces el mismo hoyo por el que nosotros entramos es el mismo hoyo que nosotros vamos a encontrar ya cuando tengamos la placenta. Y esto explica por qué la alta tasa de ruptura de membranas. Aquí, ¿por qué no todos tienen salida de líquido? Porque al ser 2 membranas, una se sobrepone con la otra, y por supuesto eso es lo que esperamos, que el líquido se tenga. Ahora, esto también explica por qué la paciente después de un procedimiento de estas características debe quedar en un absoluto reposo, con el fin, por supuesto, de que no tenga un movimiento de las membranas y que no presente ruptura, para poder llegar pues el feto lo más lejos posible. Generalmente tratamos de que sean procedimientos que nos lleven al feto a más de 32 semanas, donde ya tengamos para ofrecer algún tipo de, por supuesto, procedimientos para el feto. Generalmente, esto, como les dije, no es un procedimiento Disney World, este es un procedimiento complicado, donde nosotros tenemos que tener un cuidado importante con la paciente. Generalmente nosotros hospitalizamos nuestras pacientes en la unidad de alta dependencia entre 1 y 4 días, pero generalmente una noche es suficiente si todo sale bien. Tenemos que vigilar el tono, la dinámica, el sangrado, la amniorrea, tenemos que vigilar el bienestar fetal, que tengamos buenas fetocardias, que no tengamos amniorrea, por supuesto que la paciente esté en reposo, y en el caso que se necesite, pues que reciba toda la suplencia o todo el manejo médico general que necesite para el éxito. Por último, vamos a mostrar un par de diapositivas de valvuloplastias. Este fue un programa que nosotros iniciamos en el Hospital San José hace más o menos unos 11 años, y que lo entramos en desuso por los malos resultados iniciales, porque inicialmente se planteaba para acá, para hacer valvuloplastias de las aurículo-ventriculares cuando teníamos hipoplasias ventriculares izquierdas o derechas. En la actualidad no se usa para ello, se usa fundamentalmente para la estenosis aórtica crítica, para la estenosis pulmonar y algunos casos importantes de problemas septales interauriculares. Nosotros montamos nuevamente el programa hace más o menos unos 5 o 6 años, pero no hemos tenido un volumen suficiente de pacientes. Estos son patologías poco prevalentes y no hemos tenido la candidata ideal para realizarlo. Es un procedimiento que se debe hacer con el hemodinamista pediátrico, lograr una canalización adecuada de la aorta o de la pulmonar para dilatarla con un balón de hemodinámico, por supuesto, neonatal. Al final del ejercicio, pues tenemos que tener una circulación adecuada dentro de los vasos intervenidos y, por supuesto, cambiar esa hemodinámica de los fetos para mejorar la sobrevida. Creo que después de esta charla, estos 45 minutos, creo que conocimos los conceptos generales de la terapia fetal,
Tuvimos un overview muy grande acerca de lo que existe, pero lo importante y lo que yo quería comentarles es que aquí en el país estamos haciendo prácticamente todos los procedimientos que acepta la evidencia en la actualidad. Tenemos la oportunidad de atender a nuestros pacientes. Como ustedes ven, hay varias unidades de cirugía fetal, hay en Santander, en Atlántico, hay en el Valle, hay en Antioquia, en Bogotá tenemos dos, está la del doctor Mauricio Herrera en Colsanitas, está la nuestra. Entonces, opciones tenemos para estos pacientes. Y lo importante es que sepamos reconocer inicialmente los diagnósticos específicos para saber qué paciente se puede beneficiar de un procedimiento de estos. Hace década y media, muy probablemente una paciente estas teníamos que sacarla del país. Ya sabemos que no es necesario y que acá tenemos ya unos resultados que son similares a los de las unidades de cirugía extranjeras. Ya entendimos además el papel y las indicaciones de estas terapias, aprendimos que existe la cirugía abierta y específicamente para qué, explicamos muy claramente los procedimientos de adaptación, los cuales nuestro grupo pues, ha sido líder durante muchos años y ha mostrado unos resultados importantes para nuestros fetos colombianos y por supuesto ya sabemos cuál es la cirugía mínimamente invasiva. La idea es que al final podamos tener resultados de este tipo con fetos y familias felices. También puedo mostrar una foto de casos en los que no fue bien, porque pues desafortunadamente no les va bien, pero esos son los casos que nos ayudan a entender la vida y a entender qué resultados perinatales podemos nosotros intentar. Recuerden que en la terapia fetal manejamos mucho los porcentajes de sobrevida y los porcentajes de éxito y desafortunadamente en la actualidad pues no hay unos porcentajes de éxito 100% y eso lo tiene que saber la paciente y eso lo tiene que saber el núcleo familiar para que en conjunto con el grupo de cirugía fetal decidan cuál es la oportunidad más favorable para ese embarazo y saber si sí verdaderamente tienen posibilidades. Por último, mostrar esta diapositiva en la cual el trabajo en equipo es lo principal. Este es mi grupo de fellows de hace unos 2 años, ya tenemos que actualizarla. Sin ellos, pues no podríamos realizar este tipo de procedimientos. La parte académica, pues es parte fundamental de la vida del médico y créanme que pues sin tener esta satisfacción de poder educar adecuadamente a nuestros médicos, pero no solamente en la parte técnica, que eso siempre lo van a aprender, bien o mal, siempre salen adelante, sino en la parte humana y en la parte ética, que en la parte fetal es fundamental para lograr entender nuestras pacientes y poder observar y tener los resultados perinatales que queremos con ellos. Quiero agradecerles su atención, espero haber sido claro y que pues haya podido explicar a las personas que no son del área de ginecología y materno-fetal. Aquí están mis mails de contacto por si quieren contactarme para alguna cosa. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes su atención y su invitación a formar parte de este grupo, al cual pertenezco ya hace un par de años y con el cual pues trabajamos de una manera muy adecuada. Muchísimas gracias a todos y no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Así es, ¿no? Muchísimas gracias a usted, doctor Saulo, por esa excelente presentación. Abrimos entonces ahora el espacio para las preguntas. Pueden realizarlas por medio del chat o pueden abrir su micrófono para contactarse directamente con el doctor. Hola. Bueno, muy bien. Es Homero, ¿qué tal? Brigitte. Bueno. Sí, Homero, podemos escucharlo. Sí, Saulo, primero que nada, muchas felicidades por tus logros en la unidad y gracias por la excelente plática como siempre. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol y cuál es el protocolo en su unidad con respecto al estudio y la asesoría genética prenatal con microarreglo, con estudio de PCR previo a la cirugía fetal? Y esto es porque aquí en Toronto, donde estoy actualmente, pues lo hacemos prácticamente de rutina y en algunos casos hasta es requisito. Pero pues sabemos que, por ejemplo, en México es un estudio que es caro, que es tardado y que a veces está poco accesible. ¿Cuál es su experiencia en Colombia, por ejemplo? Gracias, Homero, por tu pregunta. Sí, mira, si tú revisas los protocolos internacionales, pues uno idealmente tiene que llevar el paciente con un estudio completo que incluye la parte genética. De esta manera evitaríamos, por supuesto, operar fetos que tuvieran un mal pronóstico desde el punto de vista genético. Lo ideal sería, por supuesto, realizar un estudio de microarreglos o un estudio de precisión de la capacidad de encontrar en el feto.
pero en general, por lo menos en mi país, es mucho más rápido y más fácil obtener una autorización para hacer cariotipo convencional o para un FISH. Entonces, de acuerdo, nos tenemos que guiar de acuerdo a los hallazgos anatómicos. Sin embargo, por la premura de ciertos procedimientos quirúrgicos, muchas veces no alcanzamos el resultado genético antes de poder operar. Eso se lo advertimos a los pacientes, lo comentamos en el consentimiento informado de manera tal que en caso de algún resultado favorable, pues se pueda aconsejar adecuadamente esa familia. Pero los estudios de Eastville de principios de la década del 2010 nos mostraban claramente que había que llevar a los pacientes con estudio genético. Nosotros incluso para otro tipo de procedimientos no tenemos acceso a los microarreglos en todos los casos. Las aseguradoras son un poco limitadas y como tú bien lo dices, pues es costoso y muchas veces es muy demorado y nos retrasa la cirugía y ya sabemos que acá ciertas cosas dependen fundamentalmente del tiempo. Muchas gracias. Sí, precisamente es lo que la limitante que nosotros tuvimos con varios casos en México, que hacer un estudio simplemente de cariotipo podría tardar 2 semanas y pues sabemos que el embarazo es un tiempo limitado y que a veces estas patologías pueden evolucionar rápidamente. Claro, y no solamente eso, sino que muchas veces, pues, es decir, tienes que tomar decisiones clínicas y si no las tomas, pues ya después vas a tener unos fetos ovitados, ¿no? Claro. Muchas gracias, Homer. No sé si hay alguna pregunta adicional. Seguimos entonces. ¿Alguien tiene una pregunta? Me parece que habilitaron un micrófono. En el chat todavía no tenemos y los invitamos nuevamente de todos modos si tienen algún tipo de dudas o intervención que quisieran realizar. Bueno, aquí en el chat veo varios, bueno, en el chat no, en las personas que están, hay varios doctores o profesores que participan conmigo en muchos de los procedimientos. Aquí quiero recalcar el manejo multidisciplinario. Esto no es el trabajo de una sola persona, sino de un equipo de trabajo. Con muchos de los que ustedes vieron en algunas fotos o que no veían su cara, pero veían sus manos y su habilidad para hacer cosas, llevamos más de 15 años trabajando. Un ejemplo de ellos es el doctor Cera, que veo por ahí, que es neonatólogo y con el que probablemente hemos hecho el 80% de los exits que hemos hecho, lo hemos hecho con él. Es un trabajo del anestesiólogo neonatal, es un trabajo del ginecólogo, es un trabajo, por supuesto, de la guía ecográfica. Entonces, es un trabajo en equipo, no solamente una sola persona, sí, necesita un líder, por supuesto, pero es un trabajo que entre más personas participen de una manera organizada y cada quien comprendiendo su rol, pues seguramente vamos a tener un mejor resultado perinatal. Pregunta el doctor Alzate. ¿Qué nuevas propuestas de investigación podrían salir a partir de estas experiencias? Bueno, le digo a Juan Pablo que como en toda investigación puede ser lo que uno quiera, ¿no? El problema con la medicina fetal, con los programas de cirugía fetal, es que la mayoría de estas enfermedades o de estas patologías a las que nos enfrentamos desde el punto de vista prenatal son enfermedades de muy baja prevalencia, entonces son muy raras, ¿no? Tienes que tener un volumen muy importante de pacientes para poder encontrar los casos, y eso hace que la curva de aprendizaje también cambie, que necesites muchos años para tener una experiencia importante, y también hace que pues la mayoría de los trabajos se basen en reportes de casos, series de casos, y poder, por ejemplo, aleatorizar pacientes para ciertos estudios es complicado y se demora. Si uno mira, por ejemplo, estudios como el MOMS, está planeado para 3, 4 años y demoró casi 6, 7 años. Si miramos el estudio de Senat del 2004 para gemelos, era un estudio planeado para 3 años y al 4.º año tocó ya quitarlo. Un estudio que se llama el Pluto, que era comparar las derivaciones percutáneas para la vejiga, y tuvieron que suspenderlo porque nunca se llegó a la muestra después de 7, 8 años. Entonces eso hace que tengamos una limitante muchas veces para decisiones clínicas y que pues limitemos nuestra decisión clínica a la experiencia y por supuesto a resultados de muchos centros, incluyendo el nuestro, en donde ya la experiencia y las series de casos nos muestran otras cosas. Gracias, Juan Pablo. Saulo, ¿podría otra pregunta? Sí, adelante. Claro, pero... ¿Cuál es el rol hoy en día para
la reparación del mielomeningocele por fetoscopía. Sé que hay varios grupos que están ya trabajando en esto y que está en investigación, al menos en animales, en algunos grupos y ya en Houston, en pacientes. Pero hoy en día, ¿cuál sería la recomendación o cuál ves tú como la limitante a este Claro que sí. approach? Bueno, la cirugía fetoscópica para mielomeningocele se describió ya hace más o menos una década e incluso ha habido algunas series de casos reportados en la literatura. Yo he mostrado una de 19 casos, ya podemos ir en fácilmente 3 decenas. En la actualidad es considerada una cirugía experimental. Grupos que estén trabajando en ellos está el del Baylor College en cabeza del doctor Michael Belfort, ya hace un lustro que debe estar trabajando en ello. Otro grupo puede ser el de en Brasil, Denis Lapa, tiene varios reportes. Otro grupo es el de Mauricio Saito en Sao Paulo, que también tiene una experiencia importantísima. Mauricio tiene un volumen de pacientes muy importante. Desafortunadamente no nos ha publicado y no nos ha deleitado con sus números, pero conozco de su experiencia y sé que los resultados han sido muy buenos. Sé que en Monterrey se ha hecho un estudio colaborativo o se ha creado como una unión colaborativa entre Houston y ellos y han hecho un par de casos. En la actualidad, pues es considerado un procedimiento experimental que como tal, pues necesita un protocolo de investigación para incluir la paciente y adicionalmente sus resultados todavía no son claros a la luz de la evidencia. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el MOMS, que tuvo ya unos resultados muy importantes desde el año 2011 y probablemente los estudios de mini-histerotomía posteriormente publicados por Peralta, y que probablemente vayan a ser publicados dentro de poco del grupo de Querétaro de Rogelio, nos va a mostrar pues unos resultados muy importantes. Por ahora, pienso que es una muy buena alternativa para el futuro, pienso que todavía depende de muchas cosas, el tiempo quirúrgico es muy alto en muchos de los centros, lo que reportan muchas veces son más de 4 o 5 horas, sé que Mauricio Saito en Sao Paulo demora mucho menos que eso con su grupo de neurocirugía, pero como te digo, todavía es una parte anecdótica. Acá en Colombia ya se hizo un procedimiento en Barranquilla, lo hizo el doctor Miguel Parra con su grupo, creo que los resultados fueron satisfactorios, pero como te digo, todavía pienso que el estándar de cuidado nos lleva a la cirugía abierta cuando esté indicada, en el entendido de que el resultado específico va a ser el tiempo del uso de la válvula ventrículo peritoneal y muy probablemente la alteración cognitiva. De resto, algunos detractores pues dicen que no hay una diferencia. Generalmente los detractores son ya desde el punto de vista postnatal, pero cuando tenemos grupos multidisciplinarios siempre estamos abiertos a muchas cosas. Entonces mi opinión es que nos faltan todavía datos y que definitivamente tiene que estar relegado a sitios donde se incluya a la paciente en un protocolo de investigación. Necesita una infraestructura mayor y por supuesto un entrenamiento mayor del personal de salud. Tenemos una pregunta en el chat hecha por Edith Gómez. Dice, buenas noches, doctor. Me parece muy interesante esta área. Me gustaría saber de qué manera se puede tener entrenamiento en el área de instrumentación quirúrgica. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, allá se ofrecía un diplomado de instrumentación para cirugía mínimamente invasiva y teníamos un módulo específico para cirugía fetal que lo dictábamos nosotros, en el cual pues hacíamos la práctica completa de conocer el instrumental, etcétera, etcétera. Generalmente una instrumentadora quirúrgica o una enfermera de sala de cirugía, como se conoce en Norteamérica, maneja muy bien la parte de la laparoscopia, sí necesita por supuesto cierto entrenamiento para entender ciertas cosas un poco más profundas. Y en el tema de la fetoscopia no solamente son lentes más pequeños, sino que a veces son elementos que son hechos específicamente para patologías fetales, entonces hay que conocerlas, hay que saber que son más delicadas, cómo se arma un equipo de fetoscopia, cómo se arma un equipo de cistoscopia fetal, cómo se arma un equipo para intubación in útero, etc. Entonces sí existen esos programas, asumo que varias universidades los pueden ofrecer, sin embargo, pues como ustedes ven y somos tan pocos los especialistas que están con un entrenamiento formal para este tipo de procedimientos, pues también debe haber una limitación muy grande para entrenar las niñas de instrumentación. Sin embargo, esto es posible y es muy interesante que lo hagan. Por ejemplo, en el grupo donde yo trabajo, tratamos de que siempre sea el mismo equipo quirúrgico. O sea, funcionaríamos algo así, comillas, como un grupo de trasplantes que ustedes saben que siempre son los mismos, se mueven por todas partes. Así tratamos que sea. Evidentemente, sí tenemos un grupo entrenado para que cualquier persona pueda ayudarnos, pero definitivamente la experiencia y estudios
grandes de curvas de aprendizaje muestran que los equipos funcionan cuando tenemos un engranaje perfecto desde el punto de vista académico, científico y de la parte logística. Entonces, sí, Edith, es importante que tengamos un entrenamiento desde el punto de vista de instrumentación. Perfecto. Bueno, no siendo más, doctor Saulo, muchísimas gracias el día de hoy por aceptar nuestra invitación a este webinar. Me pareció muy provechoso. Yo creo que para los asistentes de igual manera les gustó mucho este tema. Esperamos tenerlo próximamente nuevamente dentro de nuestros webinars. Se le extiende la invitación. Muchas gracias, muy queridos todos, y bueno, muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Felipe, gracias. Brigitte, gracias. Listo. A todos muchísimas gracias por asistir con nosotros el día de hoy. Los invitamos al día de mañana de unirse también a nuestro webinar denominado Dolor de espalda, lo manejo en casa, dictaminado por el doctor Salvador Matar. Estaremos enviándole a sus diferentes correos y chats la invitación del link para que puedan acceder al webinar. Muy buenas noches a todos y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.